Bien amigos, seguimos transitando la tarde aquí en la 98.5, estamos en ADN FM, Radio Comunitaria con la Perspectiva de los Trabajadores. Estamos en la columna de los miércoles, esa columna del miércoles sí, miércoles no. Bueno, la de el psicólogo Franco García, que está aquí con nosotros. Hoy la columna Faltan las Palabras se va a llamar Hacer Silencio. Yo podía haber puesto un silencio de radio, que es el chiste que hice en la columna anterior, porque también hablamos del silencio. Entonces me puse a pensar, con No Te Va a Gustar, para ver qué ponía, y no puse nada. No. Ya resolví arrancar como debe ser. Lo que pasa es que a veces el público se renueva, pero el mismo chiste no podía hacer. Un brup, no calzaba. Bienvenido, Franco, ¿cómo te va? Buenas tardes, Mario, buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, sí, a veces, antes que rellenar el espacio, a veces es mejor hacer silencio, ¿no? Te juro que lo iba a repetir. Pero, bueno, los chistes también tienen algo de repetición, ¿no? Sí. Siempre hay algo que a veces lo que nos da gracia es un poco lo mismo. Claro, saber cuántas veces contamos el mismo chiste y exacto, sabes cuál es y te reís. Uno ya sabe el remate, digamos, pero uno justamente le gusta escuchar también en esa repetición. Uh-huh. Bueno, esto de hacer silencio justamente se puede confundir un poco como una especie de mandato, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo cual sí. En realidad no era la intención, porque en realidad planteo el hacer silencio en el hacer como jugando con el verbo, que significa justamente esto de producir, de fabricar, de realizar, ¿no? Un silencio. Es decir, esto ya da cuenta de que el silencio quizás por sí solo no está, sino que hay algo que hay una cierta implicación subjetiva, tiene que darse para que justamente se fabrique un espacio de silencio. Y de esto vamos a tratar de hablar un poco hoy, sobre todo pensando un poco más en la línea psicoanalítica, uh-huh. Porque para el psicoanálisis el silencio mismo es una intervención. Sí, claro. ¿No? Hay algo que ocurre allí en el dispositivo clínico, en el consultorio, que es muy importante y que tiene efecto ahí. ¿Vio la diferencia entre usted y yo? Usted estudió un montón de años. Yo lo supe hace 15 días cuando lo dijo en la columna. Por eso lo afirmé como el silencio. Porque claro, obviamente que sí. O sea, ya lo sé. Pero tiene que ver con eso. Muchas veces, capaz que es mejor quedarse en silencio, ¿viste? Sí. Porque yo senté una cosa que me parecía que no viene lugar. Pero, ¿qué pasa? A ver si estoy tan rebuscado hoy que me entiendo yo por lo menos. Uh-huh. ¿Cuántas veces uno se pierde la oportunidad de quedarse en silencio, ¿verdad? Sí. Entonces yo ahora venía escuchándote y venía pensando en eso mientras te escuchaba. Vas a decir que el silencio en sí, en el psicoanálisis, tiene ese lugar, y yo le voy a decir, sí, claro, obvio, como si lo supiera, pero es que lo sé hace 15 días. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con una columna de radio, en otra radio que escuché, y con mucha... me quedó mucha sorpresa. Le voy a comentar a Franco, que es increíble. A veces un silencio dice un montón de cosas, y ese espacio que vos decís, no vino, se quedó callado, no me contestó. Pero en ese se quedó callado hay un universo de cosas increíbles. Por eso la interrupción, Franco, pero no va a suceder así. Lo voy a interrumpir más veces con otras cosas. Pero qué increíble esas cosas, ¿no? Cómo alguien hasta hoy tiene una idea o un concepto, recibe una información y la transforma en otra, o la utiliza o la puede manejar a su favor. Sí. Aparte, me parece muy interesante que pienses el silencio como una especie de espacio. Claro. ¿No? Como un intervalo, si se quiere también. Que ahí pasan muchas cosas, ¿no? Porque esto sucede mucho con, digamos, cuando alguien comenta algo o pregunta algo, se lo dirige a otra persona y del otro lado no encontramos ninguna respuesta. O sí, el silencio en sí a veces es una respuesta en sí misma, ¿no? Lo cual eso es, como se piensa bastante el silencio para el psicoanálisis, en donde, digamos que hay un silencio activo del analista, que tiene que comprometer al paciente o al consultante para que haga, digamos, un esfuerzo también, ¿no? Ahora ya vamos a entrar un poquito más en eso. Pero
Lo importante, y quizás acá vamos a retomar un poquito de lo que hablamos ya hace mucho tiempo, que es aquella columna con el nombre Dejar hablar, me parece que fue, que ahí en esa columna hablamos un poco de lo que era para Freud, el padre del psicoanálisis, cómo encontró el método con el cual lo utilizamos más o menos en el psicoanálisis, que es la regla fundamental, que se llama asociación libre, que es esto de dejar hablar justamente a los pacientes, ¿no? O sea que, digamos que el primero que se tuvo que callar primero fue Freud. Eso es importante. Tal cual. Y esto justamente viene en la época en la que Freud, bueno, médico y demás, estaban estas histerias, estas patologías que sufrían las mujeres en cierta época, pero que no tenía una razón orgánica, ni la ciencia de la época lo podía explicar del todo, sino que eran catalogadas como mentirosas, o como locas, o como enfermas, pero sin una razón orgánica que se pudiera estudiar, ¿no? Entonces también Freud estaba un poco captado por esa época y también utilizaba algunos métodos que lo que importaba era el poder médico, ¿no? O sea, el médico, por lo general hombre, era el que imponía, ¿no? Su saber, ¿no? Hasta que una paciente a Freud básicamente lo manda a callar y le dice, bueno, pero usted me tiene que escuchar, ¿no? Usted escúcheme. Y Freud acepta ese juego también, ¿no? Lo cual, en realidad hay que pensar que esto es una de las grandes hazañas de Freud. Estamos hablando antes de 1900. Esto de que más allá de sus conocimientos médicos y anatómicos, ¿no? Porque también Freud había estudiado mucho, había leído mucho, era médico, tenía una posición bastante importante. Sin embargo, cede su poder, y el poder justamente, si se quiere, pasa a estar del lado de la palabra del paciente. Sí, hasta ese momento tal vez no estaban los planes. Era consultar al médico, el médico decirle todo lo que debería hacer o lo que debería sentir y terminar ahí. Exacto, sí, totalmente. Entonces acá, qué interesante que Freud de alguna manera, con esto que lo mandan a callar, también se da cuenta que los síntomas, eso que padecían esas histerias, tenían algo que decir, o querían hablar. Había que escucharlos, claro, ¿no? Lo cual, hasta ahí, digamos, los métodos en esa época eran de intervención hacia los cuerpos. Y casi todos físicos, solo físicos. Sí, por supuesto, casi todos físicos. Y sobre todo, al no encontrar una razón orgánica, digamos, caía, digamos, en esto como una especie de fraude, o bueno, estaban fingiendo, o los dolores que tenían, los padecimientos, las parálisis, tenían como una especie de parálisis en una pierna o en un brazo, pero no tenía una raíz orgánica. Bueno, esto me está tomando para la chacota, digamos, como se diría, ¿no? Entonces, justamente dentro de esa, la hazaña de Freud es cederle la palabra, y cederle también en esa época a las mujeres la palabra, donde lo médico y el hombre, digamos, era como el que contenía el saber, el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esto lo denominamos como un pasaje de una clínica de la mirada médica a una clínica de la palabra, ¿no? O sea que Freud se mete ahí en todo ese quilombo, digamos, que luego empezó a tener todo un campo de exploración, porque imagina que el material ahora viene de los propios pacientes, y cada paciente viene con una problemática, si se quiere, diferente, tampoco se repite tan exactamente, ¿no? Entonces ahí se le abrió todo un campo impresionante a Freud, y eso de alguna manera es como el origen del psicoanálisis. Claro, porque aparte en ese momento la histeria estaba catalogado solo un padecimiento de mujeres. Sí, por las supuesto. histéricas eran las mujeres, ¿no? Sí. O sea, no una cuestión por eso esa cuestión de superioridad, o por lo menos o de posición de poder de los médicos con respecto a las pacientes, ¿no? Sí. Y ahí esa cuestión de ceder a escuchar nomás ya es un acto totalmente revolucionario, pero de todo punto de vista. Y para escuchar a veces hay que hacer silencio, ¿no? Tal cual. Además, con todas esas patologías que traían esas pacientes, eran también cuerpos silenciados, si se quiere, ¿no? Sí, tal vez por ahí alguno le dijo a Freud en algún momento, ¿la estás dejando hablar? En algún momento te van a pedir para votar, ¿no? O algo así, porque había esa cuestión. Sí, vos dejala que tomen poder, después van a querer que suceda tal cosa. Por supuesto.
Sí. Me imagino votar porque entonces no era una cosa que la tenían restringida, pero me imagino en esa cuestión de, porque, a ver, en esa creación de corriente habría muchos detractores, o por lo menos alguien compartiría la idea, sus seguidores, o como sea, y más de uno habrá dicho, pero si le das el poder de que ellas hablen, mañana te van a pedir el poder de otra cosa. Sí. O van a querer ser médicos las mujeres, ¿no? Bueno, también, ¿no? Y justamente, ni que hablar que en el ámbito médico de la época lo crucificaron a Freud, porque además también había toda una cuestión moralista de como que se estaba metiendo la vida íntima de los pacientes, ¿no? Es decir, como que estaba entrando demasiado en detalles de una vida íntima del paciente. O sea, tocarlas para quitarle histeria no era tan complicado como escucharlas. No, por supuesto que no. Bueno, eran los discursos, ¿no? de la época, a los cuales Freud, digamos, y algunos más, y algunos discípulos más, se tuvieron que también ir enfrentando, ¿no? Hasta que luego, al tener efectos, digamos, todo empezó a bajar un poquito más. Pero siempre el psicoanálisis siempre fue especialista en ganarse enemigos, ¿no? Luego también la recepción del psicoanálisis acá en Uruguay también fue muy problemática, pero bueno, eso es parte de una historia que, bueno, sería demasiado largo de desarrollar. Pero siempre la recepción del psicoanálisis en ciertas regiones siempre ha sido problemática, claro, ¿no? Porque siempre tiene como una cuestión media transgresora. Pero tal vez esté bueno hacer un poco de historia para también entender la actualidad del psicoanálisis. Y esa cuestión de yo sigo sosteniendo que hay un montón de gente que necesita ser escuchada o pide ayuda y no sabe por dónde dirigirse al día de hoy, cuando nosotros lo vemos desde el lugares privilegiados que tenemos, de información, de comunicación, de lo cotidiano. ¿Cómo no consultaste, no? ¿Cómo no pediste pase para psicólogo, en fin, ¿cómo no atendiste la salud mental, no solamente la física? ¿Cómo no? Y también está las llegadas tarde, ¿no? Si hubiéramos dicho antes. Sí. Siempre hay toda una cuestión alrededor de eso, ¿no? De lo que podíamos haber llegado antes y demás. No sé, siempre hay como muchas hipótesis sobre eso, ¿no? La cuestión es que a veces se llega al consultorio o en una etapa ya, digamos, de estallido, digamos, o a veces se llega antes también. Claro, sí. No se siempre, llega antes. Tal cual que sí. Pero digo, que muchas veces por no hacer silencio, por no escucharlo, ¿no? Sí. Por no escuchar, no le das tu idea que está mucho más, en el caso, por ejemplo, esa cuestión de la oportunidad de llegar a tiempo. Porque no lo estás escuchando, porque le estás diciendo lo que tiene que hacer y no está escuchando lo que necesita. Claro. Bueno, ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? Entre el oír y el escuchar, ¿no? Está claro que quizás hay una época que uno puede oír, digamos, biológicamente, ¿no? Uno puede estar, y pasó por uno ahí. oye, digamos, pero la escucha tiene otra connotación, ¿no? Hay como una especie de implicación subjetiva en eso. Uno para escuchar tiene que estar ahí, ¿no? En el cuerpo, en forma, en una escucha quizás atenta y demás, ¿no? Y en esto siempre pienso que Morosoli tenía algo de esto, de ser alguien que por ahí sabía escuchar, ¿no? En todos esos personajes que armó, personajes de campo y demás, que él se basaba escuchando justamente a esas personas que llegaban, bueno, a su barraca y demás, y fue armando todo ese mundo literario, digamos, a partir de esos personajes, pero captándola justamente en una escucha, ¿no? Porque no es que se referenció nada más en alguna anécdota o algo, ¿no? Sino que en esa escucha él armó todo una especie de, bueno, tiene los ensayos que son la verdad que magníficos, ¿no? Él desarma a todo ese hombre de campo, pero la desarma de tal manera porque él se metió en la escucha esa, claro, y él pudo justamente como entrar en esos personajes de campo, bueno, y captó toda una época en transición, esto del gaucho al campesino, ¿no? Esto ya los caudillos ya estaban cayendo, ¿no? Entonces habían otras profesiones y demás, ¿no? Pero me parece que Morosoli es alguien que, como diría un brasilero que estuvo hace poco en Casa Lorca, digamos, es alguien que escribe de oído.
escribe de ¿no? oído. O sea, Genial. Qué buena definición. Sí, sí, justamente me pareció muy interesante, ¿no? O sea, un Morosori que justamente que escuchaba, no solo oía en realidad. Bueno, entonces, si retomamos nuevamente un poco el hilo de la conversación, lo que Freud instaura como método, como regla, que es algo más o menos de lo que se mantiene en el psicoanálisis, porque ha variado mucho, es la asociación libre, ¿no? Que esto quiere decir básicamente que fue el método que encontró Freud en realidad para lidiar con los padecimientos de una época, y básicamente consiste en dejar hablar al paciente y que pueda asociar, enganchar ideas libremente, y con este simple movimiento, bueno, obviamente como decíamos, abrió todo un campo de exploración, ¿no? Donde el que sabe, digamos, no es tanto el médico o analista, sino más bien el paciente. Es decir, el paciente es el que tiene de alguna manera en su haber el problema, pero también la solución. Necesariamente ahí necesita, digamos, la presencia, ¿no? de otra figura, al que por lo menos se le supone un saber, y que eso, bueno, habilite un trabajo, ¿no? Pero eso es muy importante, ¿no? Que el psicoanálisis hasta el día de hoy, digamos, piensa que en realidad ¿quién es el genio en un análisis? Y el genio de alguna manera es el paciente, porque es él el que inventa o se inventa, pero tiene que desarmar también muchas cosas para inventarse otra solución posible, si se quiere, a su malestar, ¿no? Entonces, Lacan, este psicoanalista francés, plantea que esta regla fundamental, esto de asociar libremente, es para hacerle observar al paciente que hay que sudar un poquito, ¿no? En un análisis hay que sudar un poquito. Esto implica que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Justamente Lacan habla que el silencio del analista no quiere decir solamente que no hace ruido, sino que calla en lugar de responder. Y uno podría decir, ¿y qué es lo que calla un psicoanalista, ¿no? En una sesión? Calla su yo, ¿no? Su propio saber, sus preconceptos, sus prejuicios, su ideología, su forma de vida, ¿no? Es decir, que el silencio del analista no significa ni mutismo, ni vacío, ni tampoco ausencia de palabra, sino que lo que importa también es su presencia, ¿no? En el análisis, y cuando hace silencio, digamos, es un silencio activo para que el paciente continúe su trabajo, ¿no? Continúe sudando un poquito, ¿no? A ver qué más, ¿no? Eso es a veces, no sé si decirle una especie de muletilla, pero sí. Cuando el paciente da vueltas y vueltas sobre lo mismo, o te trae lo mismo, de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso está bien, pero ¿qué más? ¿No? O sea, bueno, haga un esfuerzo, ¿no? Porque acá hay una cuestión muy interesante, ¿no? De esto del hablar y el hablar y el hablar. A veces uno habla mucho y no dice nada. Sí, uno sale de su zona de confort y cuenta solo lo que le queda cómodo. Ahí me queda más fácil ir, ¿no? A una sesión y hablar de cómo salió Peñarol o cómo salió Nacional, que realmente hablar quizás de lo que me angustia, claro, de lo que soñé, de los dolores incluso que a veces tengo, de los pensamientos que a veces son muy terribles. Que eso tampoco cambiaría aunque gane Peñarol o gane Nacional. O sea, por más que te veas beneficiado con el tema que pones arriba de la mesa, el tema de fondo no se mueve. Imagínate que piensen que viene un paciente y habla de Peñarol, Nacional, lo que sea, cualquier cuadro, cualquier partido político también. Imaginen que el profesional también se enganche en eso, claro, ¿no? Y le empieza a hablar, sí, mira el fixture que tiene el campeonato uruguayo, quizás le convenga más este rival o este resultado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí primero es lo más cómodo para todos, primero que nada, ¿no? O sea, el profesional sí no está haciendo nada, está conversando nada más. Y el paciente no tiene que implicarse, no tiene que soltar, digámoslo, ese pedazo quizás más sufriente, ¿no? No está haciendo ningún esfuerzo. Ahí está hablando como si fuera un amigo, o como si fuera un conocido, ¿no? Lo cual a veces, cuando se cae, digamos, cuando en un dispositivo así, se cae en un lugar así de amigo, de fraternidad, hay que ver si eso se mantiene o se sostiene. Bueno, incluso si el paciente ve que está hablando lo mismo, que puede hablar con alguien, con un amigo o algo, y la verdad no sé para qué está yendo, ¿no? O sea, por eso son lugares muy cómodos, digamos, en lo que también a veces el profesional cae,
Por eso para el psicoanálisis es interesante, o es todo el esfuerzo que se hace para que uno no hable desde su yo. Claro. ¿No? Porque si no, ahí uno estaría tapando. Yo te estaría tapando a ti, digamos, con lo que yo creo que vos deberías hacer, pero siempre eso es lo que uno cree que el otro debería hacer, está cargado de ideología, de prejuicios, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Bajo la consigna de que existe una manera de hacer las cosas. Pero ¿cuántas veces creímos dar el mejor consejo del mundo y lo que estamos haciendo es lo que haría yo porque me gusta por ahí? No, Exacto. O porque por supuesto. Es por ahí mi solución, no la tuya. Aparte, es increíble con la liviandad y con la simpleza que se cae en esas frases, ¿no? Claro. O sea, bueno, mira, esto se soluciona así y así, ¿no? Como también se ve en la política, ¿no? Bueno, la educación se soluciona con esto, esto y esto, ¿no? La inseguridad se soluciona con esto, con esto y con esto, ¿no? Muchas veces esas charlas son, ¿no? En charlas de domingo, de sobremesa, con algunas copas de más. Siempre aparece algún personaje que otro. Pero algunas veces entre semana también. Claro. ¿No? En esto de uno para llegar a esa afirmación tiene que ignorar todas las variables posibles, ¿no? Para decir, bueno, el problema de la violencia en el fútbol se soluciona con esto, con esto y con esto, ¿no? Bueno, parece algo atemporal la violencia, ¿no? Estábamos pensando esto de lo que ocurrió hace poco en Argentina, ¿no? Esos hechos de violencia que de alguna manera marcan que es un hecho que persiste y que ni siquiera los implicados van a bajar el nivel, sino que se espera una especie de revancha o de venganza de lo que sucedió ahí, en ese estadio, ¿no? Lo cual habla que el circuito de la violencia se responde con más violencia y a su vez se engancha con más violencia y se aumenta todo eso, ¿no? ¿Cómo caímos en esto? No lo sé. Porque Pero no callamos nuestro yo. eso es cierto. Bueno, uno ahí El mejor ejemplo que voy a haber puesto es esto. Si no haces un silencio del yo, Exacto. y te vas por las ramas, te vas a discusiones, no voy a decir banales, pero porque capaz que no, pueden ser muy profundas. Sí, pero te vas a discusiones de otra índole. Exacto, no que hay no tienen lugar, digamos, en un dispositivo clínico. Claro. ¿No? Si uno aspira, digamos, a tener un trabajo realmente allí, o aspira a, bueno, que pasen los 40 minutos y que, bueno, a mí me queda más cómodo hablar de esto y al paciente también. Y me derribas un concepto, porque yo pensé que era la opinión del profesional la que tenías que recibir. O sea, ¿a qué punto está? Que por ahí esa cuestión de no conocer al psicólogo, no ser amigos, era porque si te conoce puede incidir en ese conocimiento en lo que piensa. Pero en definitiva está bueno porque vos me sacás al yo del analista ahí, que yo pensé, y te lo digo muy sincera, que tenía que ser alguien, por ejemplo, no tener conocimientos previos para que pueda ser objetivo desde tu punto de vista. O sea, acá el médico me dijo, tomá 2 aspirinas, ¿no? El médico, y si me hizo mal la aspirina, ahí está el médico, atiende ahora el martes de vuelta, ¿no? Bueno, eso es primero que nada, Freud en un lindo texto que creo que es 1910, se llama Consejos al médico, justamente dice, bueno, porque estamos hablando de un psicoanálisis que estaba arrancando, ¿no? Entonces era todo ensayo y error. Entonces, mucho manual. Exacto. Entonces Freud en un momento le dice, bueno, si usted quiere atender a algún conocido, alguna conocida, o algún familiar de algún conocido y demás, bueno, prepárese quizás para perder esa amistad. No, peor todavía. Más porque si uno realmente va a intervenir en una línea, no interviene en un... Sí interviene en un ambiente cómodo, si se quiere, y de confianza, que eso es lo que se tiene que generar un poco, digamos, en el dispositivo, pero sí, uno tiene que mover piezas allí, si no, no hay trabajo allí posible, ¿no? Uno tiene que también sacudir un poco, digamos, el asunto, ¿no? Entonces, Freud ya decía eso, ¿no? O sea, bueno, cuidado si vas a atender a alguien conocido, porque un análisis no es fácil. Analizarse no es fácil porque tiene que desprenderse, uno tiene que desprenderse
de ese sufrimiento. Uno de alguna manera está casado un poco con el sufrimiento. Ni hablar, ni hablar. Y más o menos hacemos lo mismo, sufrimos por lo mismo, elegimos mal, como casi siempre, ¿no? Entonces, paradójicamente, en el fondo, inconscientemente, hay algo que se satisface haciendo mal, Claro. mandándose las mismas cagadas, sufriendo por lo mismo, ¿no? Entonces el psicoanálisis viene un poco a tocar ese núcleo inconsciente de satisfacción, ¿no? Que hace que el sujeto caiga siempre lo mismo, que le pase siempre lo mismo, ¿no? Claro. La cuestión paradójica es que el sujeto no quiere desprenderse en el fondo de eso. Que lo más probable es que mi primo psicólogo me diga, sos un boludo. Entonces, que por eso te pasa porque te lo hemos dicho 100 veces, con tus tíos, con tu padre, todo te lo hemos dicho. Exacto. Entonces deja de ser profesional para ser social, pura y exclusivamente social. Sí, sí. Venimos arrastrando este problema de toda la vida, loco. ¿No? Es imposible que tengas, como es, otro resultado si haces lo mismo. Uh-huh. Claro, pero viste que el dispositivo analítico debería generar un espacio diferente para que alguna intervención de ese tipo resuene. Sí, claro. Porque si no, si te lo dicen tus amigos, claro, si te lo dice tu pareja, si te lo dicen tus familiares, te lo dicen, no sé, todos los que te rodean, pero de alguna manera no tiene efectos. Claro. Y a veces pasa, uno tiene que estar atento a eso también, ¿no? Porque viene un paciente y dice eso, ¿no? Que todos le dicen lo mismo, todo lo dice, bueno, vos no le podés decir lo mismo, porque quizás no tenga efecto todavía. Claro. Hay que encontrarle la vuelta de quizás decirle eso o hacer que resuene alguna intervención para que sacuda un poco eso. Y que el sujeto llegue a ese punto. Por eso el silencio del analista es importante para que el paciente deje de ser paciente, es decir, deje de ser pasivo, ¿no? Entonces arranque a tener un rol muy activo en el análisis, ¿no? Ahí arranca un análisis. Antes es un consultante nada más, que viene y vamos a ver qué pasa, qué problemática trae. Por lo general trae una problemática, pero después esa en realidad esconde otras, ¿no? Pero digamos que el silencio del analista invita a que el paciente se exprese y que su síntoma empiece a hablar, ¿no? Que eso que lo aqueje realmente le haga un esfuerzo por tratar de traerlo lo mejor posible, ¿no? Un poco que se meta en la selva del lenguaje y trate de sacar las mejores palabras posibles, ¿no? Por eso implica un esfuerzo, ¿no? Porque no es lo mismo que contarle lo que vos le podés contar eso a tu pareja o a tus familiares o a tu pareja, ¿no? Por eso muchos dicen que el dispositivo psicoanalítico solo funciona ahí. Porque imagínate que le vas a contar todo a tu pareja, todo lo que se te pasa por la cabeza. Le vas a contar a tus amigos todo, ¿no? Lo que soñaste, todo pensamiento sin filtro, toda fantasía sin filtro, no hay relación que aguante. Sí, qué pesado. Uno tiene que además uno tiene que silenciar algunas cosas, ¿no? Porque a veces lo que se nos viene, los pensamientos, la fantasía que se nos viene, a veces van en contra de la moral de uno. Entonces, si uno las expresas todo el tiempo hacia otro, te van a dar un portazo y te van a correr, básicamente, ¿no? Entonces uno también tiene que cuidar mucho eso. Entonces el dispositivo clínico a veces es un lugar, digamos, donde uno puede tirar todo. No puede tirar sobre la mesa todas sus fantasías, a veces hasta las más terribles, ¿no? Bueno, muchas veces dice, me da vergüenza contar esto. Bueno, eso es un punto importante, que le dé vergüenza a alguien contar algo, ¿no? Porque hay algo que esto que lo avergüenza a alguien es algo que quizás le sea imposible expresarlo con otra persona, ¿no? Es algo que lo toca tanto, contar, relatar alguna escena, que es importante que eso se logre en un análisis, ¿no? Y se da a ciertos patrones, por ejemplo, y quiero ir en esa cuestión de me da vergüenza contarlo, pero está quien lo cuenta sin decirte que le da vergüenza, pero te das cuenta que es muy vergonzoso lo que está contando. O sea, hay como dentro de las herramientas que tiene el psicoanalista, hay patrones que se repiten en las personas, o cada sesión es un descubrimiento, más allá de que después se use el conocimiento a favor, ¿no? Todo el conocimiento a favor. Sí, pero se da esa cuestión de que tiene que ser esta sesión y la hacemos porque es irrepetible. Exactamente, hay algo de cada encuentro que tiene que ser irrepetible y que de alguna manera lo es.
Lo que sí, uno afina el oído y hay repeticiones. Está escuchando varias veces lo mismo, pero el momento, yo capaz que no preguntaba correctamente, sino en esa cuestión de que, por ejemplo, y lo hemos puesto varias veces, de ejemplo, yo soy la oveja negra de la familia, a mí nadie me quiere, y siempre arrancás con eso, pero en definitiva, lo que sale de esa sesión en particular, destraba un montón de sí, lo que pasa es que soy la oveja negra de la familia, a mí el problema arranca porque siempre me dejaron de lado, sí, ¿no? Sí, sí. Y aunque arranque la otra sesión de vuelta, lo que pasa es que ya te he dicho varias veces que yo soy la oveja negra de la familia y siempre me dejan de, pero en la sesión termina haciendo ese desanudado, ¿no? Sí. Tiene que ver con cada momento único y irrepetible, aunque diga lo mismo al comienzo y al final. Exacto, sí. Tiene algo que ver con eso, lo cual, a ver, hay que ver si eso de ser la oveja negra funciona como una especie de condensación de algo, ¿no? Sí, que seguramente. O el escudo protector exacto, para que no rasques más de ahí. Exacto, porque parece una explicación simple, ¿no? Es como esto de, bueno, yo soy así porque soy de Tauro. ¡Qué genial! Bueno, está bien, pero ese determinismo, digamos, no es el de la clínica psicoanalítica, ¿no? Claro. No es el yo soy así y ya está. Muy Capricornio, ¿no? Bueno, eso quedó bastante impregnado, ¿no? Pero bueno, sí, el muy Capricornio, ¿no? Justamente viene a condensar algo que es una falsa sensación de seguridad de uno. Una seguridad yoica, si se quiere, ¿no? De pensarse de que uno es esto y ya está, ¿no? Claro. Lo cual es un lugar muy cómodo también. Sí, acercás todos los frentes, exacto. Amurallás ahí. Vos le das un sentido, digamos, que cierra cualquier apertura posible. No, porque de última vos podés explicarte todo con esa frase. No, mirá, yo te vengo cagando hace 10 años porque soy de Capricornio, ¿no? Y viste que tengo la luna en tal lado, sí. Entonces, bueno, recordaba un personaje de la farándula argentina, claro, que decía que tenía un gen de la infidelidad. Un gen de... ¿no? Lo cual ya era... ahí estudió para... No, estudió, pero lo justificaba, ¿no? Pero, el tipo en muchas entrevistas, claro, o sea, iba a programas argentinos, un tipo muy reconocido y muy farandulero también, en donde él decía y él justificaba, digamos, sus infidelidades a través de una especie de genoma que tenía, no sé qué, que le habían hecho el estudio y que decía que él era infiel por esa especie de cromosoma, algo así, no me acuerdo bien qué era, ¿no? Pero eso, si lo buscan, lo encuentran. La hormona de la infidelidad la tenía altísima, sí, cosa, ¿no? Sí, pero ya que lo llevaste a la farándula argentina, muy Jacobo Winograd, ¿no? Bueno, vos tomás carrera para mentir, ¿no? Algo así, vos te impulsás en algo, generás una excusa que está muy elaborada, ¿no? Porque está bien esos escudos que uno genera, pero a ver, traer a la genética humana la excusa de que no puedo ser fiel, que no puedo ser buen pagador, porque pasa que no te pagué porque tengo un gen del déficit fiscal, no sé, una cosa que no. Trae la plata, dejate de... Pasa mucho también, ¿no? Con estas cuestiones de esa especie de análisis de las vidas pasadas y demás, ¿no? Cuando te vienen a decir que, no sé, tenías algún como familiar, un antepasado de como hace 5 generaciones, que, no sé, le pasó tal cosa, o era mudo, entonces a vos por eso no te salen las palabras, ¿no? O sea, a veces vienen esas explicaciones de parte de muchos profesionales también, que vienen a dar sentido a lo que a ti te pasa, ¿no? Vos, Mario, te pasa esto, estás siempre hablando porque, no sé, hace 10 generaciones atrás le pasó algo a tus familiares, ¿no? Hay explicaciones de ese estilo. Que uno lo que busca siempre es eso, ¿no? Uno tiene una queja, tiene un dolor, tiene un padecimiento, uno quiere sentido, uno quiere saber qué le pasa, ¿no? Lo cual ahí, con el psicoanálisis, dice, bueno, primero hay que preguntarse bien, hay que preguntarse realmente qué le pasa, hay que construir una pregunta y hay que construir un síntoma que sea analizable, ¿no? Lo cual eso despoja cualquier de estos tipos de frases, bueno, yo soy así porque soy de Capricornio, muy de Capricornio, ¿no? Eso viene a rellenar o a condensar un sentido que es muy determinista
mira, yo soy así porque mi abuelo hizo esto, mi padre hizo esto, ¿no? Siempre se culpa a otro, casi siempre, ¿no? Es una buena forma también de no responsabilizarse de uno, ¿no? Es decir, mira, me pasa esto porque mi padre me hizo esto, mi madre me hizo esto. ¿No? Uno, en un análisis es interesante porque uno, digamos, arranca señalando al otro y la vuelta analítica, si se quiere, si la hay, es que ese dedo de señalar a otro empieza a señalarse a uno. Te pega en el pecho. Y eso no todos lo soportan a veces, ¿no? Es más fácil seguir culpando a las lunas y los astros, sí, que es lo que uno hace, digamos, con sus acciones y con sus decir, ¿no? Más allá de esto, y retomando un poco, me parece que antes que se nos pase el tiempo, voy a traer un relato muy interesante de Claudia Piñeiro, una escritora argentina, que él cuenta en Escribir un silencio. Es un libro que recopila muchos artículos de ella, ¿no? Que ella escribió en prensa y demás. Pero el primero, que es un poco porque se titula el libro Escribir un silencio, ella habla de su experiencia con su analista, ¿no? Entonces voy a tratar de leer algunos pasajes. Es la historia de Claudia, que acude con su analista a los 23 años, más o menos, y ella tiene muchas sesiones en silencio. O sea, su analista hace silencio, ella hace silencio también, ¿no? Luego ocupa esos silencios de otra manera, ¿no? Pero acá vamos a leer algunos pasajes que, para los que claramente no nos ven porque estamos en la radio, el marcador es de Romacalibros. Se viene un fin de agosto imponente en Romacalibros. Parece que sí. Salgo en un paréntesis bien interesante. Toda la línea de Stephen King con 10% de descuento. Están todos los libros. Yo no voy a... Obviamente, esto es radio, no te puedo mostrar la foto, pero te digo que es increíble lo que es la estantería de... Muy completa. No. Mirá lo que es la estantería para este descuento de fin de da mes. Miedo. Da miedo, tal cual. Así que pueden pasar por ahí, por Romacalibros, Avenida Artigas 1153, entre Loedel y Guernica, o si no, 091-837-773, ahí, con todos los medios de pago, descuento. Tarjeta de descuento, plata de descuento, todo lo que use, billetera electrónica que usa ahora, de descuento. Sí, yo creo que aceptan todo Romaca, sí, ¿no? Sí, Euro, libra. Sí, todo lo que venga. Marcos. Sí. No sé, creo que ya no existen, pero... Sí, francos. Francos y marcos eran en Alemania, me parece. El marco alemán y el franco suizo. Sí. Por eso, francos. Bueno, así que Franco. yo tengo un franco acá, voy a ver qué puedo conseguir. Bueno, entonces tenemos a Claudia Piñeiro, que acude justamente con esta analista a sus 23 años. Y ella empieza a plantear acá qué era lo que tenía que decirle al analista, ¿no? Ella plantea como que, bueno, estaba mal, pero sin motivo aparente, lo cual era un poco medio engañoso eso. Entonces acude a su analista y ella plantea que estaba sentada delante de su analista en su primer encuentro, y ella dice, vengo porque le tengo miedo a mis palabras. Así arranca una consulta, ¿no? Luego ella plantea, desarrolla un poco más esto y dice, luego de una discusión de cualquier tipo, mi propia queja nunca era ¿por qué no le habré dicho tal o cual cosa?, sino ¿por qué no me habré callado a tiempo? ¿No? Un poco de esto habíamos hablado hoy. Para mí, la palabra es un arma siempre lista, y si pasaba un límite que no podía ver hasta después de haber hablado, el otro salía lastimado. Yo también. Así empezó todo, por temor a que mis palabras hicieran daño, y ese temor no me conducía a otra manera de decir, sino al silencio. Así que fue, coherente con el motivo que me habría llevado a terapia, mis primeras sesiones fueron de silencio absoluto. Entonces es interesante que marque su problemática a partir del silencio, un silencio que viene condicionado por herir al otro con las palabras, ¿no? Y que se desarrolle las sesiones en silencio. Lo cual duró mucho tiempo, estas sesiones en silencio con Claudia Piñeiro. Lo cual, desde este lado, quiero decir que el silencio, hacer tanto silencio, es complejo.
Claro. Es difícil también. Yo no podría. Mm. Tal, porque soy re Escorpio. No, una excusa. No sé cuál es la excusa, pero es como que, a ver, porque en definitiva, desde mi punto de vista, tal vez hacer terapia es la búsqueda de respuesta. Exacto. Y si vos planteas un silencio y la respuesta es silencio, es como un ambiente hasta demasiado hostil. Ya de todo el mundo, porque no planteo nada, pero no recibo nada. Entonces digo, tampoco vas a ir a que suceda eso que te decía yo pre-Freud, a escuchar que te digan todo lo que tienes que hacer, listo, y claro. no tenés chance de opinar. Pero es como que ir a hacer silencio y tratar de sacar algo, porque algo palpable, no sé. Yo creo que quien hace terapia es porque encuentra o la necesidad de tener una respuesta, de tener un resultado, de tener o de sacarse esa mochila que porque sos de tal signo siempre te pasan. Y en un silencio contra silencio me parece muy muy inexplicable. No encuentro explicación también. Y acá es interesante porque Claudia va a interpretar ese silencio también. Y mira cómo lo interpreta. A ver, dale. Es muy interesante porque dice: pensaba que si yo no le hablaba, se sentiría mal. A su analista, ¿no? Me compadecía de esa mujer que había elegido una profesión que la obligaba a estar 50 minutos frente a otra mujer callada, ¿no? Es interesante porque ahí marca esto de sentir cierta lástima incluso por esa mujer, ¿no? Más allá que era ella la que estaba en silencio, sentía una cierta lástima hacia esa mujer. Unas semanas después empecé a incomodarme por mí misma, a hacer cuentas multiplicando las horas que yo pasaba allí por sus honorarios, y el resultado aumentaba mi molestia. Era muy caro el valor que pagaba por no decir una palabra. Pero nada podía hacer por el momento más que seguir callada, como si una hermética mordaza de metal sellara mis mandíbulas. Entonces más adelante plantea: lo nuestro era ahora un combate que se sostenía en la espera de la palabra, ¿no? Ambas en silencio. Es interesante cómo esto que dura un tiempo, pero cómo se sostiene una especie de combate en silencio en donde ninguna cede nada, ¿no? Ella decía, bueno, hola, buenas tardes, no sé qué, buenas tardes, y 50 minutos así, en un silencio había quien cedía un poquito. Ahí no habla de miradas, pero no debe ser fácil sostener, ¿no? Porque no, para nada. 50 minutos mirando para abajo, pero levantás la vista y te encontrás con alguien que está en silencio mirándote. Debe ser tremendo. Debe ser tremendo. Lo cual, ¿no? Hay que ver ahí, ¿no? Porque a veces en unos primeros encuentros hacer tanto silencio es difícil, más en esta época. Súper. Del lado del profesional, digo, ¿no? O sea, que no movilice algo. No pregunte algo más para... Claro, bueno, sí, o algo que le quiera contar, ¿no? Pero digamos, más allá que en este caso fue necesaria la intervención del silencio, ahora vamos a ver por qué. Pero sí, sin saber mucho cómo se mueve ese paciente, hacer tanto silencio es una intervención arriesgada en sí misma, ¿no? Perfectamente Claudia se podía haber ido, ¿no? O sea, bueno, esta mujer no me habla, no va a funcionar, yo voy, estoy en silencio. Bueno. Y más después de monetizar las horas por... Bueno, es un tema muy interesante, ¿no? Hay algo que se da en la clínica, es de monetizar el tiempo que uno está, ¿no? Entonces a veces pasa, bueno, pero estuve 30 minutos, ¿no? Yo pagué tanta plata, o sea, mínimo una hora me tenéis que tener, ¿no? Y es interesante porque acá el psicoanálisis más de corte lacaniano tiene otra manera de medir ese tiempo, ¿no? Hasta Freud y en cierto tiempo las sesiones eran estrictas 45 minutos, 50 minutos. Lo cual Lacan, este psicoanalista francés, se dio cuenta que a veces todos esos minutos era un relleno tremendo. Sobrevolar en círculo era mucho, tal vez. Es como que a veces se llegaba, ponerle iban 20 minutos y se llegaba a un punto muy importante y era preferible cerrar ahí y continuar en otro momento
y no rellenar 20 minutos más de cómo salió Peñarol o Nacional el fin de semana, ¿no? Pero lo cual trae mucha queja esto, ¿no? Esto de, bueno, hay una idea de que cuanto más tiempo de sesión pase, más voy a trabajar. Lo cual no es una garantía de nada. O más barato me sale, porque monetizaron sin ninguna sin ningún contenido. Exacto, bueno, entonces ahí esto es un poco transgresor también, porque para Lacan el tiempo de sesión refiere más a un tiempo subjetivo del paciente, ¿no? Y lo que pueda ir trabajando en ese tiempo. Es decir, que no tenemos de antemano, no sabemos cuánto va a durar una sesión. Claro. Sabemos que no va a durar un día, quizás, ¿no? 24 horas en un consultorio sería un poco difícil para ambos, ¿no? Pero no está estipulado cuánto va a durar. Y qué importante que es esto, porque entonces el paciente no sabe tampoco cuánto va a durar y no puede medir el tiempo, ¿no? Porque si uno ya sabe que son 45 minutos, ¿qué pasa? Rellena 40 minutos y a los últimos 5 minutos larga algo importante, ¿no? Cosa que tenga que esforzarse poco. Cosa que eso que le cuesta decir de alguna manera, lo largue medio a lo último ahí antes de irse, ¿no? Entonces, por eso es importante que uno no sepa de antemano cuánto va a durar, ni qué va a pasar ahí. Sí, es lidiar con una incertidumbre que a veces no es fácil tampoco. Claro. Es como guardarte un comodín y después te cortan la conga y te vale 50, ¿no? Exacto. O sea, lo que pasaba que si duraban 50 minutos, a veces al despedirse, ¿no? Los pacientes decían, no, pero mira, te tenía que contar que el otro día me angustié y la pasé re mal, no sé qué, pero te lo cuento lo siguiente, ¿no? O sea, había todo un relleno de la sesión que no hablaba nada, o sea, hablaba, pero no decía nada. Claro. Y para justamente por las dudas se siguió postergando el problema importante o el tema crucial para poder continuar, para poder avanzar. Sí. Entonces cuando un paciente viene y te habla de Peñarol, de Nacional, te habla de un partido político X, sin tener mucho que ver con el dispositivo o implicarse, a veces la respuesta es un silencio. La respuesta del profesional puede ser un silencio, que es en sí una respuesta también. Claro. Voy a decir, bueno, yo de esto no hablo. Sí, claro. Yo de esto no me está hablando de nada esto, ¿no? O sea, no es mi lugar hablar de los resultados deportivos y demás, ¿no? Lo cual ahí se insiste tanto, ¿no? 1, 2, 3, 4 veces me trae lo mismo. Bueno, todo bien, pero Peñarol y Nacional está afuera, ¿no? Claro. O sea, ya está. Hablamos de otra cosa, ¿no? O sea, ahí también uno tiene que ser un poco autoritario. Sí, porque uno está trabajando, digamos, y quiere apostar a un análisis. Si uno ve que todo se va por las ramas y cae en una especie de relación de amiguismo, bueno, uno puede seguir cobrando plata, ¿no? Uno puede seguir cobrando por eso, pero no hay un trabajo. Pero va a ser la palmada en el hombro del amigo, no el resultado del profesional. Exacto. Entonces es una cuestión ética eso también. Sí, claro. Si lo que está allí es un trabajo o estamos conversando de nada. Por ejemplo con esto, ¿no? Bueno, hoy te vengo a contar el resumen semanal. Ahí ya sabés que está todo preparado, ¿no? O sea que ya armó todo el guión, agenda, claro. ¿no? Armó todo el guión. Una vez tuve la imprudencia de con mi analista, ¿no? Decirle, bueno, hoy voy a hablar de esto, luego quiero hablar de lo otro, ¿no? Y así, ¿no? Le marqué así de una nomás, ¿no? Y ella me dice, pero ya está todo guionado. Claro, está pronto. No, o sea, está pronto, entonces ya está, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a estar acá? ¿No? Entonces acá el valor justamente es el asociar, ¿no? Uno puede llevar alguna temática puntual, pero la idea es perderse en eso. Y en ese perderse a veces encontramos otras cosas, ¿no? Entonces cuando un paciente viene y te dice, ay, no sabes todo lo que me pasó en la semana, ¿no? Y te arranca a contar la descripción de lo que hizo toda la semana. ¿Hay trabajo allí? Porque para que me vengas a contar lo que hiciste en la semana, no sé, conseguiste a alguien más, ¿no? Hay que sacar a veces al paciente de ese lugar porque es un lugar donde no se trabaja nada. Por eso es ético a veces. Para el psicoanálisis es muy importante la ética, en que haya realmente un trabajo y que no sea un rellenar cosas por rellenar, ¿no? Sí, claro. Por eso el silencio es importante a veces para que invite al paciente a, bueno, acá hay que esforzarse, ¿eh? Acá
pagando, pero también tenés que trabajar. Ya. Eso es lo que da vuelta a todo, digamos, el psicoanálisis, ¿no? Uno decís, che, pero uno hace cuenta y dice, estoy pagando y todavía tengo que ir y sudar, ¿no? No me da no me lo da pronto para llevármelo para casa. Claro. Le toca hacer yo. Porque uno paga por un servicio en donde uno más o menos al otro le hacen algo, digamos, o recibe algo material o lo que sea, y uno se va a casa contento, ¿no? Acá a veces uno sale de sesión y sale más mareado que otra cosa, ¿no? Porque quiere decir que se movió algo. Y mover angustia a veces. Y uno prefiere casarse un poco con el sufrimiento de siempre que inventar alguna salida posible, ¿no? Claro, lo que pasa también uno asocia desde la no terapia, asocia con que necesitas un análisis porque tenés problemas. Sí. ¿No? Porque estás entonces, claro, ¿cómo presento el problema? ¿En qué orden los presento? ¿Le doy toda la información o se la doy ordenada para que me vaya solucionando, vaya dando respuesta? Bueno, esto con le pones 200 gramos de azúcar. Al otro, como si fuera una receta de... Sí, a esto sacale yo qué sé, relleno porque... O al otro le pones más color rosa. Sí. Yo creo que por ahí nosotros cuando tenemos problemas, y no hablo de psicoanálisis porque no es, pero cuando uno tiene problemas necesita que la madre, el amigo, el sobrino le diga sí, está, pero entra por la puerta del costado, decir que vas de parte mía y ya te lo soluciona. Uh-huh. ¿No? Sí, la cortada de camino, yo creo que es lo que buscamos por lo general cuando creemos que tenemos un problema. La solución inmediata, porque por la solución difícil la estás transitando, sabés que está complicado. Claro. Entonces, digamos que sí hay una idea de buscar soluciones rápidas a problemas complejos. Claro. ¿No? Entonces un silencio. Eso obviamente entra en la clínica. Claro, entonces un silencio, digo, decime qué puerta es la que está la Claro, exactamente. Bueno, pero ahí está la cuestión, ¿no? Porque acá cae la famosa frase, no, porque mi psicóloga me dijo. Ahí ya hay algo muy interesante, ¿no? Porque ahí ya está, el saber está de un lado, primero que nada, que es del profesional, que te dice lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, lo que tenés que pensar o no tenés que pensar, ¿no? También es un aparato un poco ideológico, ¿no? Si se quiere, si uno lo va a afinar un poquito. Entonces, en un análisis, mira qué interesante, en un análisis no importa quién lo dice, importa lo que se construye ahí en el ¿no? Entre un analista y un analizante, diría Lacan. Ya no es paciente, es analizante. Empieza a ser analizante de su propia vida también. Empieza a tomar un rol activo en lo que le pasa y una responsabilidad también. Claro, y eso también de pasarle la responsabilidad al profesional. Me dijo el psicólogo que yo tengo sí, bueno, también. Yo acá, yo la sigo cagando, pero mi psicólogo me dijo que le hiciera así. Sí, yo qué sé. Bueno, pero justamente, ¿no? En esto de esa de lavarse las manos, porque somos muy... Por supuesto que sí, ¿no? En esto de... O sea, en el fondo, capaz que decías que eras muy Capricornio, pero ahora estás diciendo que te mandaste esa porque tu psicólogo te dijo, ¿no? Lo cual también es una cuestión ética también, claro, ¿no? Porque si un profesional, digamos, da consejos, le dice qué hacer o que no, le dice si tiene que separarse o no tiene que separarse, ¿no? Porque a veces el paciente te exige, ¿qué hago? ¿Me separo? ¿No me separo? ¿No? Te pone la demanda. Claro. Dice, ¿no? ¿Vos qué harías? Claro. Te tiro el fardo, pero dámelo resuelto. Sí, te lo tiro a vos, ¿no? Claro, o sea, mi problema te lo tiro a vos. Y a veces el silencio hace que esa pregunta retorne nuevamente, ¿no? O en esto de, bueno, para eso no hay respuesta, ¿no? Porque ¿qué garantía hay que uno le diga que se tenga que separar o no? ¿Qué garantía hay que esa es la solución? Por lo general no. Por lo general uno quiere separarse. Uno puede... En la clínica hay fantasías de separación que pueden durar 20 años igual, ¿no? O sea, puede venir un paciente y decir que se quiere separar y seguir 20 años armando las valijas, pero para nunca irse, ¿no? O sea, por eso la respuesta de
sí, sepárese, ¿no? O sea, tiene que ser diferente, ¿no? Bueno, ¿y por qué no se separa? ¿No? Sería una pregunta diferente o devolverle un poco esa pregunta al propio paciente, ¿no? Un paciente que siempre exige respuestas. Ni hablar. Las respuestas son sentido. Ni hablar. Y en eso de endosarle el problema o poner una excusa, me acordé, y ahí sí que nos fuimos de tema, quiero volver a ese libro, de que había una novela que la otra vez estaba preguntando, que decía, me enamoré de mi psicólogo, una novela juvenil. Y tenía que ver con eso, de que era la excusa, ¿no? De que qué camino tomaba y cómo resolvía, ¿no? Y está bueno, porque aparte hay unos diálogos que están muy divertidos, y talante tiene una novela juvenil, no la leí, la comentaron y parecía muy muy interesante como un planteo de las excusas, ¿no? Y cuando vos dijiste, me separo, no me separo, pero ¿cuánto estás involucrando a alguien o a algo tan tuyo, que después, en lugar de ser una excusa, pasa a ser parte de vos también? Y en eso que vos me decías, me acordé de eso. ¿Qué pasa cuando se confunden los sentimientos? Porque en fin, yo vengo profesional porque el problema lo tengo, de la mala relación con mi madre, y termino preguntándole si está bien que la odie. O sea, como me dijo mi psicólogo, que la tengo que odiar. Sí, al final la tengo que odiar, ¿no? Es como raro. Bueno, también, ¿no? En esto de un corte vínculo, ¿no? Esto de decirle si se tiene que separar o no de un familiar, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, por eso no llevándolo a lo netamente de pareja, pero esa cuestión, ¿no? Al final, no, mira, yo no sabía si odiaba a mi vieja, pero ahora me dijo el psicólogo que sí, la tengo que odiar porque lo que no merece que la quiera, yo qué sé. Bueno, por ejemplo, ¿no? Porque ahí también se mete algo de un ideal del propio profesional, ¿no? Claro. Bueno, una madre tiene que tener cariño siempre hacia sus hijos, tiene que ser una madre de tal y tal X, ¿no? O sea, por eso es peligroso a veces, ¿no? En esto de decirle qué madre tiene que ser, ¿no? O qué madre tendría que tener, ¿no? Claro. Lo cual no implica sí poder marcar algunos puntos problemáticos en eso, ¿no? Poder marcar algunas diferencias y demás, pero no es lo mismo que decirle, bueno, sí, mira, tu madre es una HDP, claro, cortar relación, ¿no? Está claro que son cuestiones diferentes, porque capaz que tiene razón, es una HDP, capaz que va, corta relación, después empeora a ese paciente. O sea que eso que le hacía mal, de alguna manera, claro, venía a función de algo. Claro. Y eso es lo más importante para el psicoanálisis, que el psicoanálisis piensa el síntoma, es decir, aquello que nos aqueja, como la solución a un problema, no como un problema. Es decir, el síntoma, eso que me venís a presentar, como que de lo que tanto te quejas y demás, en el fondo viene a ser la solución a algo. Es decir, tiene un lugar para ti ese síntoma. Por eso yo te lo voy a atacar. O por lo menos te lo voy a interrogar. Por eso uno no puede sacarle el síntoma enseguida al paciente, porque lo va a defender. Por más que se va a quejar, por más que se puede quejar, por ejemplo, una pareja puede ser un síntoma, ¿no? Claro, uno puede estar quejándose toda la vida en pareja, pero nunca separarse. Hablarlo mucho, fantasear la separación, pero nunca llevarla a cabo, ¿no? Y uno estando mal puede estar bien también, ¿no? Lo cual eso es la paradoja de lo humano, ¿no? Nunca es una cuestión racional, ¿no? O sea, yo estoy acá porque me hace bien, sí, y porque me hace mal también, ¿no? Es como esto de los que fuman, ¿no? Es decir, a veces me llama la atención los discursos de estos de, bueno, pero ¿por qué fumas? ¿No? Si sabes que te hace mal, si sabes que afecta tus pulmones, si sabes que hace esto y lo otro, bueno, quizás por eso es que fuma, ¿no? Justamente porque le hace mal. O sea, como se cae en esto de que no, pero la gente fuma porque le falta información. No, ya sabe lo que le hace. Mirá la foto que está en la caja nomás, no pensamos en información. Pero claro, se cae en un discurso muy hasta tonto, diría, ¿no? En esto de que el mundo está así por falta de información. No, quizás por mucha información, por una saturación de información, que por esa saturación hace que uno fume, quizás. Pero bueno. Claro. Pero es increíble cómo nos vamos de tema todo el tiempo, pero volvemos también, eso está bien. Igual me dejaste pensando en esto de la monetización del tiempo, lo cual quizás un tema pueda ser el dinero, ¿no? Como claro, uno de los temas posibles a indagar, quizás en la próxima, para seguir también postergando un poco lo del humor. Y
No, ni hablar, aparte de eso ya es una idea fija. Es porque sos re Capricornio, por eso me haces eso. Por supuesto. No, pero tiene que ver con que solo hiciste unas citas del libro. Ujú. Lo que pasa es que fue al extremo ese silencio que plantea Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro, la autora del libro, y yo creo que, yo lo dije desde el primer momento, yo no lo toleraría al punto de que en ningún momento seguimos hablando del silencio, siempre hablando de lo que sucede, ¿no? O de lo que se propone para no hacer silencio. Claro. O sea que creo que el presente estuvo presente siempre el silencio como lo que sería si lo pudiéramos lograr. Exactamente. Lo interesante en Claudia es que ese silencio, ¿no? Ese combate entre el analista y ella, quien hace silencio, lo empieza a rellenar escribiendo, ¿no? Empieza a ir a sesiones y arranca a escribir y luego empieza a leer. Ella aclara, va a leer, no a hablar, ¿no? O sea, sigue un poco en ese combate, pero de otra manera. Pero eso fue lo que la potenció a ser escritora, ¿no? Esto de escribir, por eso es escribir un silencio, también es escribir en silencio. Y lo interesante que luego obviamente pudo hablar, está claro, ¿no? Pero lo que pasa es que ella tenía esta cuestión de que hablar era herir, ¿no? Sí, entonces sí. encontró en la escritura una manera de largar toda la agresividad, si se quiere, pero sublimándola en la escritura. Ni hablar. Entonces iba a sesiones no en silencio, pero sí iba a leer, ¿no? Entonces ahí más o menos, y ella misma dice, quizás si esta analista le hubiera hablado, ella se hubiera ido. O sea que luego, con el tiempo, ella interpreta, la propia Claudia, que fue necesario ese silencio, y ese silencio del analista, ¿no? Entonces, esas interpretaciones son de cada uno. No, uno de afuera puede decir, bueno, es analista que hace silencio y demás. Quizás una intervención arriesgada, quizás sí, pero siempre las intervenciones se miden por los efectos. Sí. Acá Lacan decía en un texto, siempre hay que dejar de pensar desde una ética de las intenciones y pasar a una ética de las consecuencias. Sí. Por ejemplo, en esto de los que son bien intencionados, ¿no? Sí, yo tuve toda la buena intención, pero te cago siempre, te vendí la casa, pero tengo buenas intenciones, ¿no? Entonces hay que pasar siempre a los efectos, me parece, y a las consecuencias. Claro, ni hablar. Entonces, como para cerrar un poco, Alexandra Coban es una psicoanalista argentina, tiene un artículo que se llama Elogio del silencio, habla muchas cosas, pero así rapidito. Ella dice que entre hablar y callar quizás hallemos la posibilidad de decir, porque hablar no es necesariamente decir, del mismo modo en que hacer silencio no es necesariamente callar, ¿no? O sea que silencio es un espacio entre, digamos, entre eso que se habla y no se dice nada y eso que callamos, ¿no? Entonces, en ese espacio, como decías hoy, quizás se cuela un decir, ¿no? Por eso es importante el silencio, me parece, en un análisis que posibilite que no caigamos en esos determinismos tontos, ¿no? Que andan en la vuelta, que más que habilitar la posibilidad de que un sujeto pueda, bueno, inventarse otra manera diferente de lidiar con su malestar, lo cierran definitivamente, ¿no? En esto de soy Escorpio, muy Escorpio. Ni hablar. Entonces, bueno, quizás podríamos ir cerrando por acá. Obviamente siempre quedan muchas cosas por decir. Sí, está claro. Me imagino que quedó mucho más. Yo creo que la columna del silencio fue la que menos habló del título. Puede ser, de alguna manera. puede Se ser. habló de mucho, pero menos del título, sin duda. Pero quizás en la siguiente podamos enganchar un poco esta cuestión del dinero, ¿no? De ¿cómo es eso que se le dice? La guita, Sí, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hablar del dinero, ¿no? Aparte hay tanta excusa atrás de que mirá que esto cuesta guita, y ya te frené, sí. y ya te puse el freno, mirá que, ¿no? ¿Cuántas veces? Mirá que acá hay guita, sabemos que acá es por acá. Sí, y cuando se mercantilizan también las relaciones, ¿no? También. Yo contigo gano o contigo pierdo. Sí, tal cual. ¿No? O sea, hay algo de por ahí que quizás podemos ir explorando en la siguiente. Qué bueno. ¿Bien? Buen tema. Como siempre, yo disculparme porque lo dije
antes de comenzar. No pienso interrumpir, voy a tratar de hacer todo lo silencio posible para no irnos por la rama, y creo que hice absolutamente lo contrario. Pero está bueno porque de uno después lo escucha otra vez y dice, está bravo el co-conductor o el conductor de Franco, pero bueno, tenemos para subir a YouTube una horita de buena charla aquí en la 98.5. Te espero el próximo miércoles, no, el otro. Sí o no, ¿no? Eso es una columna del sí o no, ¿no? Uno sí y otro no. Así que nos vemos en 15 días. Nosotros nos vemos mañana. Que tengan muy buena jornada, ¿eh? Chau, chau.